Amén. La paz del Señor sea con todos mis estimados hermanos en este día. Estamos hoy en el día 10 de abril. El mes va caminando rápido. El día 15 dijeron que iba a ser donde iba a haber las máximas muertes en los Estados Unidos. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Dijo el Señor, si ustedes callaren, las piedras hablarán. Las piedras están hoy hablando y están algunos diciendo que nunca vamos a regresar a lo que se considera lo normal, a lo que se considera normal. Así que mis estimados hermanos, el mundo está en trauma, pero el pueblo de Dios no debemos estar traumatizados. El pueblo de Dios debemos mirar qué tan grave es el asunto, porque sí lo es. Y voy a tomar 1 o 2 minutos aquí para compartir sobre lo que hemos estado hablando. Estamos en juicio, estamos bajo juicio de Dios. El juicio de la iglesia, no voy a tocar hoy lo que es Israel o el mundo, pero el juicio, ¿por qué estamos bajo juicio de la iglesia? Por 2 pecados. El pecado de la tibieza y el pecado de la división. Bueno, necesitamos arrepentirnos de eso, y arrepentimiento es no solamente llorar y pedir perdón, sino que hacer un cambio. Tiene que haber cambio, necesitamos cambiar y solamente Dios nos puede ayudar. Y digo eso porque estamos explicando toda a base bíblico, y hay mucha confusión hoy en día porque van a tener que cambiar muchas posiciones teológicas, escatológicas, o sea, en la forma que se ha interpretado y se ha explicado las Escrituras sobre el tiempo del fin. En particular, el libro del Apocalipsis, como se ha explicado, el libro de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Esto ya no es un tema elegante, esto es indispensable entender correctamente cuáles son las 70 semanas de Daniel. ¿Cuál es la 70 semana? ¿Estamos en ella? ¿Está por venir? ¿El reloj de Dios se paró o siempre ha estado funcionando? El Apocalipsis, ¿hemos entrado ya a la gran tribulación o no, todavía no? Todas esas preguntas están hoy volando por todos lados, y si se tratan de explicar con la posición popular de que la iglesia es recogida a 7 años antes de la venida del Señor, entonces va a ser un dilema grande y va a crecer ese dilema. Entonces vamos a compartir la palabra de Dios, no para ser contenciosos, no, de ninguna manera. Es importante hablar lo que es la verdad, y lo estamos hablando, lo hablo con todo mi corazón y con todo el amor de Cristo. Entonces aquí va a haber necesidad de humillación, de humildad. Necesitamos humillarnos todos, comenzando de los líderes. Necesitamos humillarnos delante de Dios y confesar cuando hemos pecado, cuando hemos hecho mal. Yo me añado con mi hermano el profeta Daniel, que dijo: hemos pecado, hemos sido rebeldes y desobedientes a tu palabra. Al final de su oración, después de que él se identifica con el pueblo de Dios, Daniel entonces dice: después de haber confesado mi pecado y el pecado de mi pueblo, el ángel con la respuesta llegó. Entonces necesitamos humillarnos, es muy difícil cuando un predicador, y si un líder que tiene influencia sobre otros que lo siguen y que han seguido sus enseñanzas, y es quizás, como usando los títulos que se utilizan ahora, obispo o apóstol, y ha sostenido cierta posición teológica o cierta posición escatológica, y cuando llega al punto en que está en cuestión lo que ha creído y lo que ha enseñado por una vida, no es fácil admitir y decir: estaba equivocado. Pero aquí entra la humildad. Entonces necesitamos lo que importa. Aquí lo que interesa y lo que importa no es nuestra ¿cuál es la palabra? No es nuestra imagen,
que somos infalibles. No, no, el único infalible es el Señor. Todos estamos propensos a estar equivocados. Es de hombres equivocarse y es de hombres de Dios reconocer que hemos estado equivocados. Entonces vamos a continuar sobre estos dos puntos, porque es importante, número uno, identificar qué está pasando. ¿Qué está pasando? Sencillo, estamos bajo juicio. ¿Quién? La iglesia, Israel y el mundo. Pero hoy nuestro enfoque es en la iglesia. ¿Por qué? Por dos pecados: la tibieza, y número uno, y la número dos, la contención y la división entre el pueblo de Dios. Hemos pecado y todos somos culpables y tenemos parte. Entonces estoy utilizando la escritura, los que escucharon la enseñanza el día de ayer o anoche sobre la pregunta. El título del mensaje fue: Elías, ¿va a venir Elías, el profeta Elías, o ya está aquí? ¿Viene Elías o ya está aquí? El ministerio de Elías. Es muy importante. Leímos Malaquías capítulo 4, verso 4 y verso 5, donde dice el Señor: he aquí os envío a Elías el profeta, antes que venga el día grande y terrible del Señor. El día grande y terrible del Señor es la segunda venida de Cristo. Y si leímos el capítulo 4 de Malaquías, verso 1 y verso 2, vamos a leer la descripción de dos perspectivas de ese día. Un día que va a ser glorioso y terrible. Dos cosas: glorioso y terrible. Todo depende si es trigo o es cizaña, porque la cosecha es ese día y se separan el trigo de la cizaña en ese mismo día, que es la cosecha, que es el fin del mundo, el fin de la era. Cristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces está profetizado en el Antiguo Testamento que ese día va a ser terrible. Por lo tanto, va a haber necesidad de corrección, de arrepentimiento, en otras palabras, de preparación. El Señor es tan misericordioso que nunca trae juicio sin antes preparar, alertar a su pueblo y aún al mismo mundo pagano, como lo hizo cuando liberó Dios a Nínive por la predicación de un ministro que estaba muy contrario en predicar a Nínive. Sin embargo, Nínive, un pueblo pagano, se arrepintió. Es increíble que por un predicador sin misericordia, Nínive alcanzó misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintieron y se humillaron delante del Señor. Entonces, el ministerio, el día es tan terrible, el día de la venida del Señor. El día del Señor es tan terrible que el Señor en su misericordia manda juicio, como hoy lo estamos experimentando. ¿Juicio para qué? No para condenación, sino que para que no seamos condenados con el mundo. Así está escrito en la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 1 y verso 11, para que no seamos condenados con el mundo. Ese es el castigo y juicio de Dios. La otra expresión es que las pruebas y tribulaciones que estamos sufriendo hoy son el justo juicio de Dios, para que seamos tenidos dignos por dignos del reino de Dios. Así que, mis estimados hermanos, es lo que está hoy ocurriendo. Es el tiempo de preparación para quienes todavía estamos vivos, para quienes todavía estamos en pie. Los que ya murieron, se acabó el tiempo, pero los que estamos en pie, comenzando con la iglesia, dejar nuestros malos caminos. Y tiene mucho que ver entonces el ministerio de Elías. Y lo estoy repitiendo porque si acaso alguien no entendió o no escuchó el mensaje anterior, que lo animo para que lo haga, pero para poder captar qué es lo que estamos hoy hablando en este día, en qué estamos continuando. Malaquías capítulo 4, verso 4 y 5, el Señor dice: por cuanto es tan terrible ese día que viene, yo quiero que estén preparados, y yo, dice el Señor, yo enviaré a Elías el profeta antes que venga el día del Señor. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y luego continúa hablando Dios y dice él. Dios está diciendo él, o sea, Elías. Yo envío a Elías y Elías, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres.
no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Cuando el corazón de un padre se vuelve a su hijo y el corazón de un hijo se vuelve a su padre, ¿cómo se llama eso? Se llama reconciliación. Vamos a ver, estamos tratando con el tema de la tibieza. Son dos cosas, dos pecados de la iglesia, tibieza y contienda. Entonces me maravillé porque yo he dado esta enseñanza muchas veces anteriormente, pero el día de ayer caí en cuenta que van juntos, la tibieza y la contienda van mano a mano, van mano en mano, juntas las dos, porque vamos a mirar que Elías, el profeta, su distinción era oración, orar, era un hombre de oración. Santiago dice, Elías, no dice Elías predicó, Elías hizo esto, Elías profetizó, no dice Elías oró. Así es definido Elías, Elías oró y cayó fuego del cielo. Elías oró, se cerró el cielo. Elías oró, se abrió el cielo y llovió. Elías oró. Elías, ese fue el corazón del ministerio de Elías. Porque el corazón de Elías es de reconciliar, el traer, el convertir el corazón de un padre a un hijo, el hijo a un padre, se llama reconciliación. Y la reconciliación solamente viene por el poder de Dios. Hablaba con mi esposa y me mencionó que miró algo ahí en el Facebook, algo pecaminoso, algo muy repugnante. Y digo, qué terrible que aún a pesar del juicio que está ocurriendo en el mundo, todavía miles y miles y multitudes en el mundo y también de la iglesia siguen descuidados. Qué terrible es eso. Porque a pesar de la señal terrible que estamos hoy mirando, y mi respuesta fue lo que ya anteriormente he dicho, es que nadie, escuchen bien mi estimado hermano, nadie despierta con las señales, nadie. La gente se asusta con las señales, pero nadie despierta. Los corazones no cambian por las señales, no. Entonces, ¿para qué son las señales? Voy a dar la respuesta. Son para llamar la atención. Para eso son las señales, para llamar la atención. Pero no cambian los corazones. Las señales que pasan, las cosas terribles, terremotos y plagas y eso, guerras, no cambian, no transforman las vidas. No, llaman la atención para que oiga un mensaje. Y entonces lo único que cambia el corazón del hombre para que se mire y se arrepiente es el Espíritu de Dios que toca aquella vida. Pero ahora escuchen lo siguiente, pero el Espíritu de Dios no se va a mover solamente que haya intercesores, solamente que haya hombres y mujeres clamando, y cuando vemos una persona pecando con pecados repugnantes, repulsivos, asquerosos, sucios del infierno, en lugar de verlo con asco y verlo con repugnancia y repulsión y apartarnos de ellos, vamos a ser movidos a compasión y vamos a decir, Señor, ten misericordia de esta persona, de este hombre, de esta mujer que está tan corrompido, que sigue pecando. Entonces ese es el trabajo del creyente. Repito, no va a cambiar el corazón de ningún pecador las señales. Ya hubieran cambiado miles porque ha habido guerras, ha habido violencia. La gente hubiera cambiado con tantas señales que hemos estado viendo. Pero no son las señales, son solamente para llamar la atención. Y en ese momento de que ya es llamada la atención, es el momento en que entra los intercesores, entra el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios es activado por la oración de un corazón que tiene el amor de Cristo y que le importa su familia, le importan sus hermanos y le importan sus vecinos y le importa el mundo, su ciudad, su estado, su país, el mundo entero, y es movido a compasión. Hace unos días estuvo uno de nuestros pastores compañeros aquí en casa, con él y su esposa, y aquí en casa con nosotros de pasadita, y nos llamó la atención a mi esposa y a mí. Estaban hablando de que fueron a una tienda allá en Mexicali y que este pastor miró una madre que salió con su niño y miró que eran pobres y sintió en su corazón ir a ayudarles con algo, pero se entretuvo y para cuando se determinó a ayudarles ya no los encontró y le pesó mucho y nos estaba platicando y sus ojos se rasaron de lágrimas
Y nos impactó eso, dijimos, ese es amor, un corazón que le duele a los que sufren, le duelen los miserables, le duelen los pecadores, le duelen los necesitados, tiene compasión, tiene el amor de Cristo. Entonces estamos, dentro de este contexto, estamos leyendo que el Señor enviaría a Elías el profeta y él va a traer reconciliación. Entonces, aquí encontramos juntas las dos cosas, corrigiéndose la tibieza y la falta de armonía entre el pueblo del Señor. Fuimos entonces a Mateo capítulo 17 y el Señor identifica en Mateo 17, identifica y dice que Juan Bautista era el Elías que había de venir. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús, porque así está escrito, es menester que Elías venga primero antes del gran día terrible del Señor, antes de la venida del Señor. Entonces preguntan los discípulos, ¿por qué? En el verso 11, concuerda con lo que acabamos de leer en Malaquías. Verso 11, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Acá dice, convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Va a traer reconciliación, va a restaurar las relaciones, va a restituir lo que se había roto. Y aquí está hablando, Elías vendrá primero y restaurará o restituirá todas las cosas. Ese es el trabajo de Elías, preparar el camino para el Señor. Siempre el Señor en su misericordia prepara el camino antes de que Él venga, antes de que Él cumpla su palabra y traiga juicio y redención. El Señor primero prepara el camino, prepara los corazones de hombres y mujeres que tienen el corazón abierto para escuchar. Entonces dijo el Señor, y dijo, a la verdad, Elías vendrá primero, es cierto, y Él va a restaurar todas las cosas. ¿Y cuándo va a venir, Señor? Mas os digo que ya vino Elías, ya vino. ¿Cómo es eso? Si Él está llamado para venir antes del día grande y terrible del Señor. Y dijo el Señor, y no le conocieron, antes hicieron en Él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Verso 13, Mateo 17, 13. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. El Señor identificó a Juan el Bautista como el Elías que había de venir. Y vamos esto es muy interesante, pero no es dificultoso comprenderlo si entendemos que en el tiempo de Malaquías los profetas de la antigüedad profetizaron que vendría el Señor, que vendría el Mesías y que vendría con gloria, con poder y gloria. Y luego los profetas mismos anunciaron que iba a venir como un cordero mudo, un Mesías sufrido. Entonces tenemos en la Biblia dos venidas del Mesías profetizadas en el Antiguo Testamento. El Mesías que viene con poder y gloria y el Mesías que viene, Isaías 53, como un cordero mudo y es azotado y es muerto. Entonces el Mesías que viene con triunfo, ese Mesías es muy atractivo. Por eso el pueblo de Israel no reconocieron que el Señor era el Mesías, porque vino como hombre, era el Mesías sufrido. Ellos esperaban que viniera el Mesías para liberarlos del imperio romano. ¿Cuándo restituirás el reino de Israel? ¿Cuándo vendrá el Mesías para derrotar a los enemigos, como está escrito? No se daban cuenta que había dos venidas. Una, Dios manifestado en carne. Y después de después de 2000 años, iba a venir, en la primera venida, iba a ser crucificado, iba a ser martirizado, iba a resucitar, iba a ascender al cielo. Y en su segunda venida, y prometió regresar, va a venir con poder y gloria. Son dos venidas. Así que, antes de la venida del Señor, es menester que Elías venga primero. ¿Para qué? Para preparar el camino para el Señor. Y así como es necesario que Elías prepare el camino para el Señor, el tiempo que hoy estamos viviendo, es importante que identifiquemos que esta escritura no tiene nada de legitimidad si no tiene aplicación a nuestra vida hoy en día. Si estamos estudiando nomás para adquirir más conocimiento, ¿de qué nos sirve? No, hoy necesitamos respuestas. ¿Qué es lo que debo hacer?
Ya sé lo que está pasando, juicio de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que se necesita? Y vamos a mirar arrepentimiento y humillación. Y luego, y acción. ¿Qué clase de acción vamos aquí a encontrar? ¿Qué tipo de acción es la que Dios está demandando? Y es muy diferente de lo que a veces pensamos. Hoy el Señor nos cortó una ala, cerró los templos, ya no podemos viajar. Nosotros hemos pensado que la acción es andar volando para acá y yendo para allá, que la acción primordial es hacer fiestas, confraternidades, seminarios, conferencias, etcétera. Dice el Señor, no, esa no es la acción primordial. La acción primordial es buscar mi rostro en oración, buscar mi rostro en oración. Hemos accionado mucho más con actividades que con tomar tiempo para orar. Elías oró. Por eso dice el Señor, yo voy a enviar a Elías, porque ese es su distintivo. Ahora vamos a leer San Juan capítulo 1 y verso 19, y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú, Juan? Y confesó y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Verso 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? Directamente le preguntan, ¿eres tú Elías? Y ya leímos en Mateo 17. El Señor dijo, Juan Bautista es el Elías que había de venir. Él lo identificó. Los discípulos entendieron que él habló de Juan Bautista. Hay otra escritura que les voy a compartir. Así que enfáticamente el Señor declara que Juan Bautista es el Elías que habría de venir. Ahora vamos aquí a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 y vamos a leer sobre la pregunta directa se le hacen a Juan. ¿Eres tú Elías? Y Elías dijo, no soy. Aquí tenemos un dilema. El Señor dijo que Juan Bautista era Elías y Juan Bautista dice que no es. No soy. Los dos están correctos. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías. ¿Qué? Enderezar el camino, preparar el camino. Yo soy la voz que clamo en el desierto. Yo solamente estoy aquí para preparar el camino para el Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntáronle y dijéronle, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces Juan responde y dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es aquel que ha de venir tras mí. Yo vengo primero. Por eso los escribas dicen que es menester que Elías venga primero, porque antes de que venga el Mesías, yo tuve que venir, dice Juan, aunque no soy Elías. Bueno, ¿es o no es? Si es y no es. Juan, cuando le preguntan, ¿eres Elías? Literalmente no era Elías. No era Elías resucitado ni reencarnado, menos. Es una doctrina diabólica sobre la reencarnación. Él estaba correcto. Él no era Elías, él era Juan. Sin embargo, el Señor dijo, él es Elías. Él estaba llenando un ministerio que representa a Elías. Se llama el ministerio de Elías o the Elijah Ministry. El ministerio de Elías. Y el ministerio de Elías es preparar el camino del Señor, convertir, traer reconciliación, traer arrepentimiento, traer humillación. Por eso la predicación de Juan Bautista era arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Qué estaba haciendo? Preparando el camino para el Mesías. El Mesías iba a ser un Mesías que iba a traer misericordia y amor. Pero alguien que no está arrepentido, que no está consciente que es pecador, no valora lo que es la misericordia y el amor. Primero necesita que se le redarguya su conciencia y su corazón y sepa que es un miserable pecador. Porque no va a haber arrepentimiento si no reconocemos que somos pecadores miserables. Porque así es el pecador que no se arrepiente, es un miserable. Pero cuando nos humillamos delante del Señor, nos arrepentimos y nos humillamos, y ya no somos miserables, somos bienaventurados. Así lo dijo el Señor. Entonces,
Juan dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es aquel que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betabara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Así aquí tenemos la escritura en que Juan describe cuál es su ministerio: aparejar el camino para el Señor, preparar el camino para el Señor, predicando arrepentimiento, quebrantando los corazones, porque pronto se habría de manifestar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a continuar nuestra enseñanza entonces en nuestra siguiente mensaje, y les voy a estimular para que lean Lucas capítulo 1 y vamos a encontrar con gran claridad sobre el ministerio de Juan Bautista, el ministerio de Elías, y luego vamos más adelante y a descubrir quién es entonces, si Juan Bautista fue el Elías que había de venir y preparó el camino para el Señor en su primera venida. ¿Quién es el Elías que va a venir, que va a estar hoy para preparar el camino para la segunda venida de Cristo? ¿Ya está aquí o todavía está por venir? Dios les bendiga, es mi oración. Y recordemos que el ministerio de Elías fue, Elías oró. Y los discípulos también dijeron de Juan, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Dios te bendiga, mi hermano, y recuerda que el Espíritu de Dios no se va a mover sobre los rebeldes, no se va a mover sobre los pecadores, sobre los que se han apartado del Señor, si alguien no intercede. Ese somos tú y yo. Mi deseo es que la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros, y respondamos al llamado del Señor. Les invitamos entonces para que estén con nosotros esta noche a las 8 de la noche, y enseguida voy a entrar dentro 20 minutos, a la 1 de la tarde, voy a entrar a dar este mismo mensaje en inglés para que compartan, para que lo puedan compartir con los muchachos, los jóvenes, los que hablan más el inglés que el español. Mi deseo es que Dios les bendiga. I'm going to be coming on at 1 o'clock with a message in English here on the same page. My desire is that the Lord bless you and keep you, and God is calling. He's raising up an Elijah ministry. Dios está levantando un ministerio de Elías. Dios les bendiga y les guarde.